Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de biología celular y vamos a hablar específicamente de los organelos membranosos. Ya habíamos visto en clases pasadas con el doctor Calixto que los organelos los podemos dividir en membranosos y en no membranosos. Dentro de los membranosos tenemos al retículo endoplásmico rugoso, al retículo endoplásmico liso, al aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, mitocondrias, el núcleo que ya lo vimos y los peroxisomas. Por otro lado tenemos a los no membranosos que son los ribosomas, los proteasomas, el citoesqueleto, los centriolos y el núcleo. El nucleolo, perdón, que ya también lo vimos. El día de hoy nos enfocaremos en los membranosos y bueno, pues si tienen alguna duda, algo que no quede claro, lo podemos revisar en clase sin problema. Aquí, pues nada más recordar que estos organelos membranosos están delimitados por una membrana y por este motivo, pues reciben el nombre de organelos membranosos. Bien, entonces empezaremos con estos organelos y el primero de ellos que vamos a revisar es el retículo endoplásmico liso. Este retículo endoplasmático o endoplásmico liso recibe el nombre ya que en electromicrografías de transmisión podemos observar una serie de túbulos o una serie de membranas que no tienen, vamos a decirlo así, nada en su superficie, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, que sí tiene material asociado a su membrana. Este retículo endoplasmático liso se considera como una continuación o una extensión del retículo endoplasmático rugoso, ya que así como vemos en la imagen, en este esquema que está aquí, el retículo endoplasmático liso se comunica o se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Aquí voy a utilizar esta abreviatura REL para referirme al retículo endoplasmático liso y lo vemos de color morado. Aquí vemos cómo esta serie de túbulos, esta red de túbulos, se conecta y termina comunicándose con el retículo endoplasmático rugoso, que es el que vemos de color azul en la parte de abajo. Entonces, estos dos organelos se continúan, se comunican entre sí e inclusive en algunos textos se menciona que tenemos un retículo endoplasmático y que este retículo endoplasmático se divide en un componente liso y en uno rugoso. Hay algunos otros libros, la mayoría de ellos, que consideran que cada uno de ellos son organelos aparte, pero que bueno, pues sí tienen su comunicación. El retículo endoplasmático liso tiene como función principal el metabolismo de lípidos, como cuáles, como el colesterol, como algunas lipoproteínas, etcétera. También lleva a cabo algo que se conoce como secuestro de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nuestra célula, el retículo endoplasmático liso va a ser el principal almacén de calcio. El calcio se almacena en este organelo y esto tiene gran importancia sobre todo en aquellos tejidos que son excitables, como el sistema nervioso, o bueno, como el tejido nervioso y el tejido muscular. Después tenemos la función de desintoxicación o también lo podemos encontrar como metabolismo, pero aquí nos enfocamos o nos referimos principalmente a metabolismo de algunas sustancias tóxicas o bien de medicamentos. ¿Ok? Cualquier medicamento que nosotros tomemos tiene que atravesar por el retículo endoplasmático liso para sufrir algún tipo de metabolismo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de expulsarlo del cuerpo, ya que es algo ajeno. También existen tóxicos, sustancias nocivas que nos hacen daño, obviamente, y que la célula, para defenderse de estas sustancias nocivas, las envía al retículo endoplasmático liso para metabolizarlas y desecharlas. Entonces, estas funciones se llevan a cabo en este organelo.
El retículo endoplasmático liso también tiene la función de reciclaje de membranas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo falta membrana plasmática o tenemos mucha membrana plasmática, el retículo endoplasmático liso absorbe o dona membrana para mantener, pues digamos, nueva y de una longitud constante esta membrana plasmática. Entonces también juega en este reciclaje de membranas. Y por último, también lleva a cabo el metabolismo del glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato que en nosotros los animales funciona como reserva. Si ustedes dejan de comer un día entero, pues no se van a morir de hambre, no les va a faltar glucosa, porque tenemos glucógeno. Y este glucógeno es una fuente de energía en casos de ayuno. El retículo endoplasmático liso nos ayuda a metabolizar este glucógeno. Es difícil ver el retículo endoplasmático o distinguir el retículo endoplasmático liso en microscopía electrónica. Sin embargo, pues lo único que vamos a ver son estas estructuras electrolúcidas delimitadas por membrana plasmática. Todo esto que les estoy señalando y que está sumamente presente en esta electromicrografía corresponde a retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Y aquí hay algo importante, me quiero detener tantito para mencionar algo. Los organelos, si bien están presentes en todas nuestras células, van a depender del grado de actividad de la célula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando en el núcleo mencionábamos que teníamos núcleos de cara abierta y que esto dependía de qué tantas proteínas estaba sintetizando una célula? Aquí es algo parecido. Los organelos están presentes en todas las células, pero estarán en mayor o menor cantidad dependiendo de las funciones que lleva a cabo la célula. Me voy a regresar a la diapositiva pasada. Si mencionábamos, por ejemplo, que eh, el secuestro de calcio es una función del retículo endoplasmático liso, este organelo está más desarrollado en células que necesiten de esta función, como cuáles las células musculares. También está más desarrollado en células que metabolicen lípidos, como cuáles, como las células que producen las hormonas sexuales, que son derivadas de lípidos, como son las células de Leydig o las células de la granulosa. Eso lo verán en embrio. ¿Qué más? Metabolismo. ¿Qué células metabolizan los medicamentos que nosotros tomamos? O el mismo alcohol. ¿Qué células metabolizan el alcohol? Pues las células del hígado, los hepatocitos. Entonces, el nivel de desarrollo o la presencia de un organelo en una célula en específico dependerá del grado de actividad y de las funciones que lleve a cabo esa célula. Como por ejemplo, si dos de ustedes se van al gimnasio y uno hace pierna todos los días de aquí a que acabe el primer año y la otra persona hace brazo de aquí a que acabe el primer año, pues una de ellas desarrollará músculo en el brazo y otra de ellas desarrollará músculo en las piernas. Va a depender del grado de actividad que tenga cada uno de ellos, así con las células. Si una célula necesita cualquier función del retículo endoplasmático liso, pues va a tener un retículo endoplasmático liso altamente desarrollado. Y esto dependerá de las funciones de la célula y las funciones de los organelos. Bien, otra electromicrografía donde vemos bastante, muy abundante retículo endoplasmático liso. Todo esto que les estoy señalando, el retículo endoplasmático liso, vean cómo pues tiene bastante retículo endoplasmático liso esta célula. ¿Qué tenemos aquí? Algo que ya vimos. Tómense un minuto para pensar en qué es. Y si ya lo lograron averiguar, pues sí, efectivamente, este es el núcleo de la célula. ¿Sale? Repito, ¿cómo se ve el retículo endoplasmático liso en, em, en microscopía electrónica de transmisión? Se ve como túbulos
delimitados por membrana. ¿Ok? Esta es la descripción que le damos al retículo endoplasmático liso. Continuamos con el retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso, si ven este esquema, está asociado al núcleo. Y esto tiene que ver con algo que comentábamos en nuestra clase del núcleo. El retículo endoplasmático rugoso se continúa ¿con qué? Con las cisternas perinucleares. Y es que este retículo endoplasmático rugoso está conformado por una serie de cisternas. Esta es la descripción que le damos. Está conformado por una serie de cisternas con ribosomas adosados. ¿Qué quiere decir esto? Que el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en su membrana, ¿ok? Y que esta membrana está formando cisternas. Estas cisternas no son independientes, más bien se comunican unas con las otras. ¿Va que va? El retículo endoplasmático rugoso lleva a cabo la función de síntesis de proteínas, principalmente aquellas proteínas que van a ir hacia el medio extracelular, ¿ok? Principalmente, pero no únicamente. También va a llevar a cabo algunas reacciones de modificación de proteínas y el plegamiento de las mismas. Una proteína pues tiene distintas configuraciones tridimensionales y esto les da el nombre de proteínas primarias, secundarias o terciarias. Este tipo de plegamiento, el paso de proteína primaria a secundaria y de secundaria a terciaria, se lleva a cabo en el retículo endoplasmático rugoso. Como les decía, este organelo presenta continuidad con la envoltura nuclear, específicamente con las cisternas perinucleares, y también está compuesto por una serie de cisternas que en los libros lo pueden encontrar como cisternas anastomosadas. ¿Qué significa este término de anastomosado o de anastomosis? Significa que se comunican, ¿ok? Que las cisternas están comunicadas entre sí, que una cisterna se conecta con otra cisterna. Y como les mencionaba, ay, disculpen, estas cisternas o este organelo tiene ribosomas en su superficie. Esto con el objetivo de que la síntesis de proteínas se lleve a cabo adentro de las cisternas. El ribosoma, lo veremos en la siguiente clase, se encarga también de sintetizar proteínas. Sin embargo, para que todas las modificaciones, para que el plegamiento pueda llevarse a cabo en el retículo endoplasmático rugoso, la proteína necesita estar adentro de la cisterna. En este esquema, bueno, la cisterna está aquí. Vean que es como un espacio o como un saco aplanado. Esto hace que el ribosoma se inserte en la membrana del retículo endoplasmático rugoso y sintetice la proteína o las proteínas en el interior de las cisternas. Asociados a estos ribosomas existen tres proteínas que ayudan a que el ribosoma se pegue en la membrana plasmática del retículo endoplasmático. Estas proteínas son la proteína receptora de SRP, la proteína receptora de ribosoma y la proteína de POR. Estas proteínas, pues uno, se pueden preguntar en el examen y dos, son importantes porque permiten el acoplamiento del ribosoma sobre el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver el retículo endoplasmático rugoso en las electromicrografías? Bueno, lo veremos como cisternas con puntos o con gránulos electrondensos.
Las cisternas pues corresponden a los espacios que existe entre la membrana plasmática del retículo endoplasmático rugoso. ¿Y a qué corresponderán estos puntitos negros, estos gránulos electrondensos? Que, pues si ustedes son observadores, están asociados a las cisternas. Vean, todo esto son cisternas, aquí también tenemos cisternas. ¿A qué corresponderán estos gránulos o estos puntitos negros? Corresponden a los ribosomas. Entonces, estos puntitos electrondensos corresponden a estos ribosomas que están en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Vean aquí, tenemos otra electromicrografía con un mayor acercamiento y vean, tenemos una lámina electrondensa, otra lámina electrondensa y vean todos estos puntitos electrondensos que parecieran como chispas de chocolate en un pan, en un muffin, corresponden a los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, aquí estamos observando lo que son la cisterna. Tenemos una cisterna aquí, otra acá, otra cisterna. Tenemos varias cisternas, ¿no? Y cada una de ellas está asociada o tiene asociado muchos de estos puntitos negros que corresponden a los ribosomas. Como les mencionaba, la síntesis de proteínas se lleva adentro de las cisternas, que son estos espacios en verde que les estoy poniendo. Aquí adentro se lleva a cabo toda la síntesis de proteínas y la modificación de las mismas. En microscopía fotónica podemos observar también que algunas células tienen tanto retículo endoplásmico rugoso que observamos algo que se conoce como el gastoplasma. El elgastoplasma es la imagen que obtenemos, vamos a ponerlo aquí, imagen de abundante retículo endoplasmático rugoso. ¿Y de qué color lo ven en esta imagen? ¿Qué tinción es? Es un HY, ¿verdad? Entonces, ¿de qué color estamos viendo estas manchitas que se ven en el citoplasma de la célula? Se ven moradas, ¿verdad? Lo que significa que es material basófilo. ¿Por qué el retículo endoplasmático se tiñe o más bien adquiere características basófilas? ¿Por qué será? ¿Qué tiene este retículo endoplasmático que le da esta característica? La primera de ellas, los ribosomas. ¿De qué habíamos dicho que estaban compuestos los ribosomas? De ARN ribosomal y riboproteínas. Este ARN ribosomal, pues a final de cuentas es un ácido nucleico, por lo cual le da las características de basofilia. Pero tenemos otra cosa. ¿A partir de qué se sintetizan las proteínas? De ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, este ARN mensajero también es un ácido nucleico que le brinda características tintoriales a nuestro retículo endoplasmático rugoso, le brinda características basófilas. Por eso, en microscopía óptica, cuando utilizamos un colorante básico como la hematoxilina, puede llegar a teñir el retículo endoplasmático rugoso y darnos la imagen del elgastoplasma. ¿Ok? Vean aquí otra imagen. Estamos viendo células glandulares y tal vez no se delimitan tan bien, pero créanme cuando les digo que estas células tienen forma de pirámide o de rebanada de pizza, de lo que ustedes quieran. Aquí estoy haciendo mi mejor intento por delimitar las células una por una. ¿Y qué notan en estas células, no? Voy a quitar las marcas. ¿Qué notan?
que tenemos una región basófila y una región acidófila. ¿Esto a qué se deberá? Tenemos ahí el núcleo, y el núcleo es basófilo, ¿no? Pero ahí está delimitado el núcleo. Y de hecho, junto al núcleo tenemos una región basófila. ¿A qué se deberá? ¿Por qué la célula se colorea distinto en la región de abajo y se colorea de una tinción más acidófila en la porción de arriba? Esto se debe al contenido de los organelos. Los organelos no están ahí nada más flotando en el citoplasma. Los organelos se organizan de la manera más eficiente posible. ¿Y qué creen que tenga en la región basófila esta célula? ¿Abundante qué? Abundante retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo la síntesis de proteínas. Y la síntesis de proteínas se lleva a cabo en la región más cercana al núcleo. Entonces, la presencia del retículo endoplasmático rugoso hace que esta porción de esta célula en específico se vea más morada, se vea basófila. ¿Qué tenemos en la producción apical, en la producción que se ve más acidófila? Bueno, podemos tener otro tipo de organelos, como pueden ser lisosomas, o podemos tener vesículas de secreción. ¿Ok? Aquí lo más importante es que veamos que la presencia del retículo endoplasmático rugoso puede cambiar la apariencia de la célula al momento de que nosotros la vemos en el microscopio fotónico. ¿Va que va? Bien. Vean aquí, tenemos una célula que ya habíamos revisado en la clase pasada, una neurona, que tiene un núcleo que como dijimos que se llamaba, núcleo en cara abierta o en ojo de lechuza. ¿Esto de qué nos hablaba? De una alta síntesis de proteínas. Y vean estas manchas que tiene aquí, que algunos autores comparan con manchas de tigre. Esto de aquí es el retículo endoplasmático rugoso. Cada una de esas manchas nos habla de la presencia del retículo endoplasmático rugoso. Y en el caso de las neuronas, como son tan especiales para los investigadores, para los biólogos, para mucha gente son muy importantes. En este caso, el retículo endoplasmático rugoso no recibe el nombre del gastoplasma, recibe el nombre de sustancia de Nissl. ¿Ok? Esta sustancia de Nissl, en el caso de las neuronas, nos habla de que hay una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Continuamos con nuestro siguiente organelo, el cual es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi lleva a cabo dos funciones, bueno, en realidad son tres funciones importantes. La primera es una modificación posttraduccional. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas que salen del retículo endoplasmático rugoso viajan hacia el aparato de Golgi. Y en este aparato de Golgi se lleva a cabo una segunda modificación. También lleva a cabo la secreción de proteínas. ¿Hacia dónde? Hacia afuera de la célula. Y tiene una tercera función que es la regulación del tránsito de vesículas. Ustedes, cuando piensan en la célula, probablemente piensen que las proteínas o todas estas sustancias se mueven como si estuvieran nadando libremente adentro de la célula. Sin embargo, esto no es así. Todas las proteínas y todo lo que se mueve adentro de la célula, o al menos la gran mayoría de lo que se mueve adentro de la célula, se mueve a través de vesículas. Imagínense las vesículas como el cablebús o como el teleférico que ahorita está de moda. Cuando un organelo sintetiza una proteína, la envuelve en una vesícula, en una burbuja o en el caso del cablebús, pues en uno de estos,
carritos que viajan en el cablebús, ¿no? La proteína viaja adentro de esta vesícula y se mueve adentro de la célula. Puede ir hacia otro organelo, puede ir hacia el núcleo o puede ir hacia fuera de la célula, pero la proteína siempre irá en una vesícula. El aparato de Golgi es como el policía de tránsito en este aspecto, que dice, ok, tú vas para afuera de la célula, tú tienes que ir hacia los lisosomas, tu proteína vas directo hacia el núcleo, etcétera. Entonces, el aparato de Golgi también cumple con esta función. Y vean aquí en este esquema, tenemos a nuestro aparato de Golgi que está en estrecho contacto con este otro organelo, que es nuestro retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi está formado por mm, 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 sacos aplanados, ¿ok? Así es como lo describen los libros. Yo me lo imagino más bien como si fueran una serie de tortillas apiladas, pero los libros lo mencionan como sacos aplanados, cuyo nombre oficial es el de dictiosomas, ¿ok? El aparato de Golgi está formado por sacos aplanados, cuyo nombre son dictiosomas, ¿sale? Además, estos dictiosomas tienen una configuración polarizada. ¿Qué significa eso? Que el aparato de Golgi tiene una cara cis y una cara trans. La cara cis es la que está en contacto o en cercanía con el retículo endoplasmático rugoso y se describe como una cara convexa. La cara trans es una cara que está viendo fuera del retículo endoplasmático rugoso y se describe como una cara cóncava. ¿Ok? La cara cis recibe, aquí tenemos a las vesículas, recibe a las vesículas del retículo endoplasmático rugoso. Y la cara trans envía las vesículas hacia la membrana o bien hacia el exterior de la célula. ¿Va que va? Entonces, el aparato de Golgi tiene una cara cis y una cara trans. La cara cis está en contacto con el retículo endoplasmático y es convexa. Recibe las proteínas del retículo endoplasmático. Aquí, esto de aquí es el retículo endoplasmático. Bueno, todo lo que se ve de color verde. La cara trans expulsa las vesículas hacia afuera y es una cara cóncava. En medio de estas dos caras tenemos lo que se llama como cara media, que bueno, únicamente es la cara que está entre la cis y la trans, nada más. Aquí hay dos modelos bastante interesantes de cómo se mueven las vesículas a través de Golgi y tenemos dos teorías. La teoría madurativa, que nos habla de que la cara cis madura y se convierte a cara media, y después la cara media madura y se convierte a cara trans. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, estos dictiosomas van avanzando y los más viejos pues van desapareciendo. Tenemos una segunda teoría, que es la teoría vesicular, que es la que vamos a utilizar para describir los cambios o bueno, el transporte en Golgi y que nos habla de que las caras no se mueven, las caras están ahí y lo único que se mueve son las vesículas entre cada una de estas caras. Las vesículas pueden pasar de la cara cis a la cara medial y de la cara medial a la cara trans. O pueden pasar en un sentido inverso, en un sentido opuesto. De la cara trans a la cara medial y de la cara medial a la cara cis. Pero
En este modelo, lo único que se mueven son las vesículas, ¿sale? Y vean, aquí tenemos una electromicrografía de transmisión donde vemos estos sacos aplanados que corresponden a los dictiosomas. Se los voy a quitar porque me quedó chueco, pero cada uno de estos es un dictiosoma, ¿no? Aquí vemos tres, cuatro, más o menos cuatro o cinco dictiosomas. Vean cómo esta cara de aquí es convexa y esta cara de aquí es cóncava. Esta cara de aquí es la cara cis. Y aunque no lo vemos, ¿qué organelo tenemos aquí? Aunque no se ve en la imagen, ¿qué esperaríamos encontrar de este lado? El retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Y de este lado tenemos a la cara trans. Aquí está. Esta es nuestra cara trans. Vean cómo entre cada una de estas caras, o bueno, entre cada uno de estos dictiosomas, tenemos estos circulitos de aquí que corresponden a vesículas que están transitando entre las caras del aparato de Golgi. Vean aquí cómo todo lo que tenemos en medio, que no es ni cara cis ni cara trans, se considera la cara media. Y al igual que el retículo endoplasmático rugoso, hay células que están altamente especializadas en la secreción de proteínas. Estas células, como la que vemos aquí, esta es una célula plasmática que se encarga de sintetizar los famosos anticuerpos. Estos anticuerpos son proteínas, a final de cuentas, que se están secretando todo el tiempo. Y la presencia de un aparato de Golgi prominente se ve como una imagen negativa. ¿Por qué decimos que es una imagen negativa? Porque vean aquí, tenemos el citoplasma de un color azul intenso y de la nada tenemos una especie de cono que se ve muy pálido, muy, muy, muy pálido. A esto se le conoce como imagen negativa de Golgi. Tenemos algunas técnicas especiales como la técnica de Dafano que nos evidencia el aparato de Golgi en tonos cafés. Entonces cada uno de estos puntitos, de estos pelitos de color café que se ven, corresponde al aparato de Golgi. Y aquí lo que estamos viendo son neuronas. Estas neuronas también necesitan abundante aparato de Golgi para secretar todas las hormonas y neurotransmisores que necesitan para su funcionamiento. Bien, hablemos de cómo se lleva a cabo la secreción de proteínas. Mencionábamos que en el retículo endoplasmático rugoso se llevaba el plegamiento y la modificación de las proteínas. En algunos textos, sobre todo en textos de biología molecular, a esto se le conoce también como maduración de proteínas. Cuando la proteína ya está lista, cuando ya está, entre comillas, madura, el retículo endoplasmático rugoso empaqueta esta proteína en una vesícula y le pega una etiqueta de dirección. Así como cuando nos llega paquetes de Amazon, de Mercado Libre, así le pone el retículo endoplasmático rugoso. Una etiqueta a la vesícula para decirle a dónde tiene que ir. Esta etiqueta se llama COP2. ¿Ok? COP significa, bueno, más bien, COP es una proteína que pertenece al grupo de los cuatómeros que son proteínas que nos ayudan a las vesículas a definir hacia dónde van. Piensen en los cuatómeros como en esta etiqueta de dirección, o así como en su horario donde dice, te toca en el laboratorio 2 de histología. Bueno, así, eso es el cuatómero. El cuatómero que dice que tiene que ir, que la vesícula tiene que ir de de retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi es el cuatómero COP2. Y esto se le conoce como transporte anterógrado. Entonces, COP2 significa que está en la vía de transporte anterógrado. ¿Ok?
Bueno, nuestra vesícula viaja y llega hacia el aparato de Golgi, hacia su cara cis. Aquí en el aparato de Golgi, nuestra vesícula sufrirá modificaciones. Se le agregarán carbohidratos, se llevarán a cabo reacciones de oxidación, se hará un segundo plegamiento de la proteína, etcétera. Mientras eso pasa, mientras se llevan a cabo las modificaciones, nuestra vesícula seguirá viajando entre las caras de Golgi, todavía utilizando COP2. Cuando llega a la última cara, que es la cara trans, nuestra proteína está prácticamente terminada. Y es aquí donde Golgi dice, ok, ¿hacia dónde te mando? Tengo cuatro vías, tengo cuatro destinos para mandarte. La vía constitutiva. ¿Qué significa una secreción constitutiva? Cuando una célula tiene una secreción constitutiva, significa que está secretando la proteína todo el tiempo. Todo el rato está secretando proteína y pues esto se le conoce como secreción constitutiva. Un ejemplo de secreción constitutiva es la albúmina. La albúmina es una proteína que está presente en el plasma y que es necesaria para muchísimas cosas dentro del cuerpo humano. Entonces, las células que producen albúmina están secretando de manera constitutiva esta proteína, lo cual significa que la están secretando todo el tiempo. No necesitan de estímulo, no necesitan que alguien llegue y les diga, oye, secreta albúmina. No, la están secretando sin que nadie les diga. Así como cuando ustedes estudian sin que nadie les diga, lo están haciendo de manera constitutiva. ¿Ok? Esa es la primera vía. La segunda vía es una vía regulada. ¿Qué significa esto? Que la célula únicamente va a secretar su producto cuando lo necesitemos. ¿Cómo en qué casos? Como en el caso de la insulina, probablemente, o en el caso de las enzimas para la digestión. Ustedes, pues, no están secretando la misma cantidad de insulina todo el tiempo. El pico de insulina se da después de que comemos, de 20 a 30 minutos más o menos después. Y esto se debe a que la célula tiene receptores de glucosa. Cuando detecta que la glucosa está muy alta, dice, no, 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 necesito bajar la glucosa. Entonces libera la insulina que ya tiene sintetizada, pero que no ha liberado. La célula almacena la insulina y espera a que le llegue esta señal para liberarla. Entonces, eso es la vía regulada. ¿Ok? Tercero, la vía o el destino de membrana. Hay algunas proteínas, ustedes ya saben, que van insertadas en la membrana. ¿Como cuáles? Como los receptores o como los canales. Esto significa que la vesícula se fusiona con la membrana y esta vesícula que estaba delimitada por membrana plasmática ahora está incluida en la membrana de la célula, junto con las proteínas que sintetizó. Puede ser una proteína de canal, puede ser alguna proteína de receptor o pues puede ser algo que está ahí pegado en la membrana. ¿Sale? Y por último, tenemos una vía que va a dar lugar a otro organelo, que es la vía lisosómica. En esta vía lisosómica se utiliza un marcador específico que es un carbohidrato. Este carbohidrato se los menciono porque puede ser pregunta de examen y se llama manosa 6-fosfato. La manosa 6-fosfato es un carbohidrato que se le agrega a la célula, a las vesículas, perdón, en la cara cis. Aquí se agrega la manosa 6-fosfato. Y básicamente es una bandera que dice, esta vesícula se va a ir a la vía lisosómica. Cualquier vesícula que tenga manosa 6-fosfato y que continúe con esa modificación hasta la cara trans, significa que
esa vesícula se va a ir hacia la vía lisosómica. Entonces, recuerden esto, manosa 6-fosfato igual a lisosoma. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si en el aparato de Golgi se encuentra que una proteína está mal plegada o que le falta alguna modificación o que la proteína no funciona? Porque el aparato de Golgi también funciona como una especie de control de calidad. Si el aparato de Golgi detecta que una proteína pues está mal hecha, entonces le va a decir al retículo endoplasmático rugoso, no, 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 no. O sea, ¿sabes qué, papito? Devuélvete tu porquería, no me la mandes así, corrige esta proteína y ya después me la mandas. ¿Cómo hace esto? Mediante otro cuatómero. Solo que en este caso el cuatómero se llama COP1. A este tipo de transporte, en el cual la vesícula viaja desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático, se llama transporte retrógrado. ¿Sale? Entonces, pues ya con esto tenemos dos tipos de transporte. El transporte anterógrado, que está mediado por COP2, y el transporte retrógrado, que está mediado por COP1. ¿Sale? Esto es importante, sí. Esto se puede preguntar en el examen, sí. ¿Se lo tienen que aprender? Sí. ¿Ok? Bien. Como les decía, pues tenemos distintas vías de secreción. Tenemos la vía secretoria regulada, en el cual, pues sí, las proteínas están sintetizadas, pero necesitan de un estímulo para ser secretadas hacia afuera de la célula. Tenemos la vía constitutiva, que esta vía es una vía de secreción continua. Todo el tiempo se están secretando las cosas. Y bueno, aquí no aparecen, pero tenemos la vía lisosómica y tenemos también a la membrana como destino de las vesículas. ¿Ok? Observen aquí en este esquema en la parte de abajo cómo las vesículas viajan desde el retículo endoplasmático a través de las distintas caras del aparato de Golgi y cómo incluso algunas vesículas pues se regresan, ¿no? Que es lo que mencionábamos que es el transporte retrógrado. ¿Para qué va? Lo mismo, vean cómo aquí tenemos la vía secretora, la vía de lisosomas y tenemos tanto el transporte anterógrado como el transporte retrógrado. ¿Va que va? Bien. Con esto continuamos hacia nuestros siguientes organelos que son los endosomas. Los endosomas son organelos bien curiosos porque todavía no sabemos bien de dónde salen y todavía no sabemos bien cómo funcionan, pero sabemos para qué funcionan. Estos endosomas en sus libros los pueden encontrar como, em, ay, olvidé exactamente las palabras que utilizan, pero son sitios de es, tráfico vesicular o compartimentos de tráfico vesicular. Sí. Estos endosomas básicamente son espacios en la membrana delimitados por membrana, digo, perdón, espacios en el citoplasma delimitados por membrana, donde se lleva a cabo la organización de todo el material que ingresa a la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proceso de endocitosis tiene que llegar de primera cuenta a los endosomas. Es más o menos como las centrales de autobuses. Cuando viene un autobús de Puebla, de Oaxaca, de Querétaro, de Hidalgo, pues tiene que llegar a una central de autobuses. No es como que llegue y te deja ahí en la calle. Tiene que llegar a una central de autobuses. Estos endosomas son compartimentos intermedios para la regulación de todo lo que ingresa a la célula. ¿Va que va? Entonces, tenemos dos tipos de endosomas, los endosomas tempranos y los endosomas tardíos.
Los endosomas tempranos se definen porque tienen un pH de 6, que si ustedes recuerdan sus clases de química o de bioquímica, este es un pH ácido. Y se encuentran cercanos a la membrana. Se dice que son superficiales. Por otro lado, tenemos a los endosomas tardíos, que tienen un pH de 5.5, que también es ácido. Estos endosomas son más profundos o se encuentran más hacia el interior de la célula. Aquí también tenemos dos teorías. Una dice que el endosoma temprano se convierte en endosoma tardío y otra dice que el endosoma temprano y el endosoma tardío son independientes y que lo único que se mueve son las vesículas. Más o menos como en el aparato de Golgi, tenemos esas dos teorías aquí también. Estos endosomas no son realmente apreciables en microscopía electrónica, no se pueden distinguir, pero pues sabemos que existen. Y vean aquí en esta imagen cómo tenemos material que ingresa gracias a que se acopló a un receptor. Este material ingresa a la célula en medio de una vesícula y llega a los endosomas. Vean aquí, en este esquema en donde tenemos a la vesícula, aquí lo que les estoy poniendo de color verde, que esa bolita roja que ingresó a la célula está pegada a un receptor. Vean cómo cuando llega al endosoma, estas dos sustancias se despegan y el receptor se recicla, sube hacia la membrana, mientras que todas estas bolitas rojas viajan hacia el endosoma tardío. El endosoma tardío que después se fusiona con un lisosoma. ¿Ok? Básicamente los endosomas lo que nos ayudan a hacer es a organizar el material que ingresa a la célula. Vean aquí, ahora hablaremos de los lisosomas. Los lisosomas son organelos que contienen enzimas en su interior. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que facilitan reacciones químicas. Tenemos distintos tipos de enzimas, pero en el caso de los lisosomas, estas enzimas lo que llevan a cabo es la digestión celular. Esto no significa que nosotros nos comamos un taquito, el taquito llegue al estómago y los lisosomas digieran el taquito. No, esto no funciona así. Esta digestión es digestión celular. Significa que si una de nuestras células se come una bacteria, se come un microorganismo, se come alguna sustancia extraña, algún cuerpo extraño, los lisosomas liberan estas enzimas y digieren aquella sustancia, aquel microorganismo, aquella bacteria, aquel hongo. ¿Ok? Estos lisosomas llevan a cabo la digestión celular, que no es lo mismo la digestión que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. ¿Ok? Estas vesículas son bien curiosas porque se ven al microscopio electrónico de transmisión como, pues justamente, vesículas delimitadas por una membrana con un centro granular electrón denso. ¿Ok? Este centro granular contiene las enzimas y además nuestros lisosomas tienen un pH ácido. ¿Por qué el lisosoma tiene un pH ácido? Porque este pH ácido permite o favorece la activación de las enzimas. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema donde vemos al lisosoma y vean cómo en su membrana tiene estas bombas de protones que lo que hacen es meter pues justamente estos protones y favorecen que exista un pH ácido. ¿Ok? Aquí vemos las enzimas que existen adentro del lisosoma. Proteasas que degradan proteínas, glucosidasas que degradan carbohidratos, lipasas y fosfolípidos. Las lipasas van a degradar lípidos, nucleasas que degradan ácidos nucleicos, fosfatasas que degradan grupos fosfato y arilsulfatasas que degradan compuestos sulfatados.
Ah, caray, degradan proteínas, degradan carbohidratos, degradan lípidos. Pues esos componentes están en la membrana plasmática, ¿no? Y si el lisosoma está recubierto por una membrana plasmática, ¿eso significa que el lisosoma se degrada a sí mismo? Pues no, el lisosoma es muy inteligente, o más bien la evolución fue muy inteligente, y la membrana interna del lisosoma está protegida gracias a un ácido que se conoce como ácido lisobifosfatídico y a una capa muy, muy gruesa de glucocálix, que aquí vemos de color blanco en el esquema. Se los voy a poner de color naranja. Y toda esta capa interna de la membrana interna del lisosoma evita que las mismas enzimas degraden al lisosoma, ¿ok? ¿Qué pasaría si un lisosoma se abriera en el citoplasma de la célula? Pues un caos. ¿Por qué? Porque tenemos enzimas que degradan absolutamente todo lo que hay en el interior de la célula. Entonces, si uno de estos se abriera hacia la célula, causaría una digestión de la célula por completo y la célula se moriría. Por eso necesitamos tener esta protección en la membrana interna del lisosoma. ¿Ok? Existen procesos como el proceso de autofagia, en el cual el lisosoma se fusiona con aquellos organelos viejos, aquellos organelos que ya cumplieron su vida útil y los digiere. Eso sí se puede, la autofagia. Y es un proceso regulado, es un proceso que no lastima la célula y que favorece que los organelos se mantengan relativamente nuevos. Existen también algunas enfermedades que se llaman enfermedades por depósito lisosomal. Si ustedes abren su libro de bioquímica, seguramente van a encontrar una tabla de todas estas enfermedades de depósito lisosomal. Si alguno de ustedes ha visto la película de Un Milagro para Lorenzo, bueno, Lorenzo tiene una enfermedad por depósito lisosomal. ¿Y qué pasa en estas enfermedades? Que a los lisosomas les falta alguna de estas enzimas o la enzima no funciona adecuadamente. ¿Qué pasa? Imagínense que ustedes no pudieran digerir, no sé, el queso Oaxaca. Y ustedes no saben que no pueden digerir el queso Oaxaca, pero su cuerpo no lo procesa. Y llegan a una feria, la Feria del Queso Oaxaca 2025, en la Facultad de Medicina. Y comen queso Oaxaca, comen mucho, mucho, mucho queso Oaxaca. Pues va a llegar el punto en el que su estómago, su intestino se quede lleno de queso Oaxaca que no, pues no lo pueden procesar, entonces únicamente se queda ahí. Lo mismo pasa con el lisosoma en una de estas enfermedades por depósito lisosomal. Puede que no puedan digerir gangliósidos o que no puedan digerir algún carbohidrato en específico. Pues si no lo puede digerir, se va a acumular y el lisosoma se va a ir llenando de esta sustancia que no puede procesar y se llena y se va haciendo más grande y ocupa espacio en la célula y le quita espacio a los demás organelos. Obviamente, pues en lo que pasa este acúmulo de moléculas y la célula se va ocupando por esta molécula que no se puede procesar, pasan años, años de vida hasta que se ve una manifestación. El problema es que el acúmulo de estas proteínas interfiere con las células musculares, con las células nerviosas, con todas las células del cuerpo humano que tienen una vida larga. Y esto lleva a problemas en el desarrollo cognitivo, problemas musculares, problemas motores, problemas sensitivos, porque estos lisosomas se llenan de alguna molécula, de alguna sustancia que no pueden procesar. Y como no la pueden desechar, se van haciendo más grandes hasta que interfieren con las funciones de las células. Hay tratamientos más o menos experimentales, muy caros, en las cuales a estos pacientes se les da la enzima que les falta, pero realmente no son viables estos tratamientos. Digo, a final de cuentas, pues los pacientes fallecen por todas las complicaciones de
eh, la ocupación de los lisosomas en sus células y pues fallecen por un paro respiratorio o por alguna infección, en general pues por complicaciones de esta enfermedad. Entonces, bueno, pues si tienen curiosidad, pongan en Google enfermedades por depósito lisosomal y verán que hay una gran lista de estas enfermedades. El pronóstico en general es malo y estos pacientes, pues, son pocas las veces que tienen una expectativa de vida mayor de los 15, 20 años. Pero bueno, continuando, tenemos dos tipos de lisosomas, los primarios y los secundarios. Estos lisosomas primarios son aquellos que únicamente contienen a las enzimas. Básicamente son los lisosomas nuevos, los lisosomas recién saliditos del aparato de Golgi. Y tenemos a los lisosomas secundarios. Estos secundarios son aquellos que ya se fusionaron con, ay, se fusionaron con alguna vesícula. Estos lisosomas secundarios, cuando logran digerir todo el material y lo reducen a su forma más básica, es decir, monosacáridos, un lípido muy sencillo, pues este mismo material se puede utilizar para la maquinaria de la célula. Lo reciclamos. Pero hay algunos materiales, algunos microorganismos, algunas sustancias que el lisosoma no digiere por completo y que se quedan ahí en la célula toda la vida. Sobre todo se quedan en células de vida muy prolongada, como las neuronas o las células musculares. Estos lisosomas, pues realmente no causan ningún problema. Es algo esperado, es un signo de envejecimiento celular esperado, pero pues como no pudo digerir por completo este material, se queda como un cuerpo residual. Y los cuerpos residuales se ven así como los vemos en esta electromicrografía. Una vesícula con material electrondenso que es irregular. No se ve, me voy a regresar, como el lisosoma con un material granular electrondenso, sino que más bien se ve un material sí electrondenso, pero irregular. En microscopía óptica o microscopía fotónica, estos cuerpos residuales son Paz positivos y se conocen como lipofuscina. ¿Ok? ¿Por qué una vesícula sería Paz positiva? ¿Quién sabe? Se los voy a dejar de tarea. Bueno, yo sí sé por qué, ¿no? Pero quiero que piensen esto. ¿Por qué un cuerpo residual es Paz positivo? Quiero que lo investiguen, que lo lean en los libros. Incluso ya lo dije en esta clase y si ustedes fueron observadores sabrán por qué estos cuerpos residuales son Paz positivos. Entonces, pues si alguien tiene el ánimo de buscarlo o de analizarlo, me cuenta en la clase en vivo y vemos si le regalamos una paleta payaso o un chocolatín o algo por ahí. Pero sí, está bastante interesante. Quiero que lo analicen. Ah, pues miren, aquí tenemos una imagen de varias neuronas. Estas neuronas pertenecen a un ganglio y vean cómo tienen una región que se ve como si tuviera manchitas rojas. Bueno, que de hecho sí son manchitas rojas. Esto son los gránulos de lipofuscina. Y solo es posible verlo en células que tienen una vida muy larga, como en el caso de las neuronas o en el caso de las células musculares. ¿Por qué no lo vemos en células de otro tipo? Bueno, porque las otras células se están renovando constantemente y entonces se pierden estos cuerpos residuales o gránulos de lipofuscina. Como les dije, estas son señales de envejecimiento celular y pues obviamente son más abundantes en personas de una edad más avanzada. Probablemente mis células sí ya tengan algunos gránulos de lipofuscina, menos que las de ustedes y digo, perdón, más que las de ustedes y que el doctor Calixto me perdone si escuché esto, pero sus células, sus neuronas, sus células musculares probablemente tengan más lipofuscina que las mías. ¿Ok? También, pues si comparamos las neuronas de una persona de 90 años, seguramente tendrá más lipofuscina que alguien de 20, 21 años. ¿Va que va? Entonces, bueno,
La lipofuscina es un indicador de envejecimiento celular, pero pues hasta donde sabemos no tiene ningún tipo de repercusión en el funcionamiento. Vías endocíticas, como les dije, aquí tenemos a la manosa 6-fosfato. La manosa 6-fosfato es necesaria para que una vesícula se convierta en lisosoma. Estas enzimas lisosomales se sintetizan en el retículo endoplasmático, se procesan en el aparato de Golgi y esta manosa 6-fosfato se les agrega para saber que van a ser lisosomas. Se necesita de un pH ácido para que las enzimas lisosomales funcionen, entonces por eso en el retículo endoplásmico y en el Golgi no están activadas. Pero en cuanto en el lisosoma se adquiere el pH ácido gracias a las bombas de protones, entonces allí es cuando se activan. Tenemos también algo que se conoce como endocitosis mediada por receptor, que si ustedes van a leer en sus libros van a encontrar dos páginas llenas de pasos que no es necesario que se aprendan esto. Básicamente se los voy a explicar a breves rasgos. En la endocitosis mediada por receptor necesitamos un ligando y un receptor. Receptor. El ligando es una proteína, alguna molécula que interactúa específicamente con un receptor. Y el receptor es una proteína que interactúa con su ligando. Entonces, en este caso, el ligando son estas bolitas rojas y el receptor se encuentra en la superficie de la membrana plasmática. Cuando un ligando interactúa con su receptor, inicia un cambio en la configuración de la proteína. Inicia una cascada de señalización que van a ver en bioquímica, que no es objetivo de esta clase, pero que básicamente le dice a la célula, oye, encontré mi ligando, necesito meterme a la célula. Y la célula responde formando una vesícula que aquí aparece como vesícula cubierta. Esta vesícula cubierta está cubierta por un cuatómero que recibe el nombre de clatrina. La clatrina es otra etiqueta de un paquete que dice, esta vesícula viene de afuera y la tengo que llevar al endosoma. Entonces, la vesícula cubierta de clatrina llega al endosoma y ¿qué dijimos que hacía el endosoma? Organizaba todo lo que venía desde afuera. El endosoma dice, a ver, tú te vas a digestión, tú te vas a reciclaje, a los dos los reciclo, a los dos los digiero. El endosoma decide hacia dónde se van las cosas. Y en este caso, pues vemos que está reciclando a nuestros receptores, mientras que el ligando se va hacia los endosomas. Le repito, esto depende pues del ligando, depende del receptor. En el caso, por ejemplo, de los neurotransmisores, hay casos en los cuales tanto el ligando como el receptor se recicla. No necesito que se claven tanto en esto, solo que sepan el endosoma organiza lo que viene desde afuera. Entonces, el endosoma temprano envía las vesículas al endosoma tardío y el endosoma tardío dice, oye, lisosoma, tengo cosas que vienen de afuera, necesito que vengas a digerir. Entonces, el lisosoma se fusiona con el endosoma tardío y forma algo que se conoce como endolisosoma. Una vez que el lisosoma se fusiona con el endosoma, las enzimas del lisosoma se activan y digieren todo lo que hay ahí adentro. Dependiendo de si se pudo digerir o no, pues estos materiales se pueden utilizar para fabricar otras cosas o simplemente se quedan como em, cuerpos residuales, ¿vale? ¿Qué es importante de esto? La endocitosis mediada por receptor necesita ligando, necesita receptor y necesita de la clatrina. El endosoma organiza hacia dónde se va cada cosa y el lisosoma llega al final para digerir. Punto. No necesito más. Vean, microscopía fotónica. Aquí tenemos un frotis de sangre teñido con Wright. Y vean cómo en esta célula es una célula de la defensa, es un glóbulo blanco, es un neutrófilo. Los neutrófilos nos defienden de bacterias. Entonces,
tiene sentido que los neutrófilos tengan abundantes lisosomas, porque con esos lisosomas van a atacar a las bacterias. Vean, quiero que sean observadores, quiero que vean cómo en el citoplasma del neutrófilo, si bien se ve blanco, hay algunos puntitos. Esos puntitos corresponden a lisosomas. ¿Hay técnicas especiales que nos dejan ver los lisosomas? Sí, no son tan comunes, pero existen. En su atlas están esas técnicas. Vean de este lado qué tipo de microscopio tenemos. Tienen 5 segundos para contestar. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tipo de microscopio es? Interferencial, diferencial o Nomalsky. ¿Por qué? Porque vemos un pseudo relieve. Estamos viendo la misma célula que vemos aquí. Es un neutrófilo. Observen cómo estos espacios corresponden al núcleo. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Vean cómo en todo el citoplasma, que es bueno, lo que está rodeando el núcleo, se ven como estos abultamientos, como si hubiera pequeñas montañas o puntitos. Esos son los lisosomas. Vean la cantidad de lisosomas que tienen nuestros neutrófilos. ¿Sale? Ya casi por acabar, tenemos otro organelo que también está formado por una vesícula con enzimas y son los peroxisomas. Estos peroxisomas tienen enzimas oxidativas y nos ayudan a hacer dos cosas. La desintoxicación del alcohol principalmente. Si ustedes se van de fiesta hoy, se van de fiesta el 15 de septiembre y toman mucho alcohol, los peroxisomas también, además de retículo endoplasmático liso, también nos ayudan a deshacernos del alcohol. Y también llevan la beta oxidación, que es un proceso metabólico de los lípidos, y hacen la beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Porque tenemos otro organelo que también hace beta oxidación, pero este en específico hace beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga. ¿Cómo se ven los peroxisomas a microscopio electrónico de transmisión? Vesículas con material granulado de electrón denso y con un cristal central electrón denso. Yo sé que si les digo cristal piensan en un cuarzo o en algo así, pero créanme en que esto es un cristal electrón denso. ¿Ok? Así se ven en el microscopio electrónico de transmisión como vesículas con material granulado y un cristal electrón denso. Las enzimas específicas que tiene aquí están, son la catalasa, la aminoácido oxidasa y la urato oxidasa. Tenemos reacciones de inmunohistoquímica que nos ayudan a evidenciar los peroxisomas en microscopio fotónico. Con técnicas convencionales no se ven. Y ven aquí, vesículas con un cristal central. ¿Vale? Estos son los peroxisomas. Por último, hablemos de las mitocondrias, las cuales pues son de herencia materna. Las mitocondrias son bien curiosas porque pareciera que venían, o más bien que eran un microorganismo propio, un microorganismo que se unió a la célula eucariota en medio de algún tipo de relación endosimbiótica y pues cuenta con su propio material genético, se divide por sí sola y tiene herencia materna. Dentro de las funciones lleva a cabo la respiración celular y la fosforilación oxidativa, lo que conocemos como la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. No se preocupen, eso no lo vamos a ver el día de hoy, eso lo van a ver en el segundo bloque de bioquímica y créanme que va a ser una sesión bastante intensa para ustedes en bioquímica. También llevan a cabo la apoptosis, que es la muerte celular programada. Las mitocondrias deciden si la célula vive o muere. Si detectan que hay algún cambio en la célula que indique la muerte, dicen, no, 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 ¿sabes qué? Te vas a morir y ya lo decidí. Entonces las mitocondrias llevan a cabo los procesos de apoptosis. Por último, también tiene funciones metabólicas como el ciclo de Krebs. De nuevo, esto lo verán en bioquímica y será motivo, espero que no, pero seguramente será motivo de dolores de cabeza en bioquímica. Y lleva a cabo la beta oxidación de ácidos grasos de cadena media. ¿Ok? Estas mitocondrias tienen dos membranas.
una membrana externa que es permeable y una membrana interna que es impermeable. Esta impermeabilidad es necesaria para llevar a cabo la síntesis de ATP y está dada por un fosfolípido, perdón, que se llama cardiolipina. Si son curiosos, pues investiguen de dónde viene la cardiolipina o en dónde se encontró la cardiolipina, pero pues les adelanto que por el nombre tiene que ver con el corazón. Este fosfolípido cuenta con cuatro cadenas de ácidos grasos, por lo cual es distinto a los fosfolípidos que veíamos en la membrana plasmática. Estas cuatro cadenas de ácidos grasos es lo que hacen a la membrana interna impermeable. Bueno, la cardiolipina es lo que hace la membrana interna impermeable. Entre las dos membranas tenemos algo que se llama como espacio intermembrana, en donde podemos encontrar una composición similar al citosol. Y tenemos en adentro o delimitado por la membrana interna, es decir, todo lo que está dentro de la membrana interna será la matriz mitocondrial. Esta matriz es bien curiosa porque está formada por un 50% de proteínas. Uno cuando entra a medicina se imagina un líquido rico en proteínas como un líquido, pues, acuoso. Pero pues es hasta que llegamos a medicina que nos damos cuenta que los líquidos con alto contenido en proteínas son líquidos gelatinosos, así como pues la gelatina. Esta matriz, al tener un porcentaje tan alto de proteínas, tiene una consistencia gelatinosa y contiene a las enzimas necesarias para el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, bueno, a grandes rasgos es eso. Ah, pues aquí está. La membrana externa contiene porinas y es permeable. El espacio intermembrana, similar al citoplasma. La membrana interna contiene estos pliegues que forman las crestas. Está recubierta por cardiolipina, es impermeable y contiene las enzimas para la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones. La matriz tiene muchas enzimas para el ciclo de Krebs y para la beta oxidación. ¿Vale? Antes de que pasemos a esto, las crestas de la mitocondria se puede aumentar o puede disminuir la cantidad de crestas. Estas crestas están dadas por los pliegues de la membrana mitocondrial interna. Entonces, una mitocondria puede cambiar la cantidad de crestas que tiene dependiendo de las necesidades. Cuando tenemos más crestas, significa que estamos haciendo fosforilación oxidativa o dicho de otras palabras, estamos produciendo ATP. Sin embargo, la mitocondria no solamente tiene esta función, también puede disminuir el número de crestas si necesita llevar a cabo otros procesos, como que funciones metabólicas, como el ciclo de Krebs y la beta oxidación. De hecho, dependiendo de la función que lleva a cabo la célula, las mitocondrias están en una configuración ortodoxa, que es cuando tienen más crestas, o en una configuración laxa, que es cuando tienen menos crestas. Células que necesitan de mucha energía, como por ejemplo las células musculares, tendrán la mayoría de sus mitocondrias en la configuración donde hay más crestas. Células que manejan un alto volumen de ácidos grasos tendrán a sus mitocondrias con menos crestas. Y es bien interesante porque, bueno, pues esto puede cambiar dependiendo de las necesidades de la célula. Dicho esto,
pues también tenemos distintas formas de mitocondrias y también depende desde qué ángulo las estemos viendo. Entonces, a veces las veremos como bastones o a veces las veremos circulares. De este lado izquierdo, tenemos varias mitocondrias en configuración o en una vista como de bastones. Vean cómo está delimitada por una membrana externa y cómo tenemos las distintas crestas que están formadas por la membrana mitocondrial interna. Del lado derecho también tenemos varias mitocondrias, solo que en este caso las vemos con un aspecto circular. Y vean cómo pues también tenemos las crestas delimitadas por una membrana mitocondrial externa. Hay técnicas como la que les mencionó Mariano, que es la técnica de Caïns, donde vemos a las mitocondrias como puntitos de color rojo o de color fuchsia. Del lado izquierdo tenemos músculo y del lado derecho tenemos células del riñón. Vean cómo en ambos casos pues tenemos abundantes mitocondrias, ya que vemos esta coloración o este puntilleo de un color rojo intenso. Esto nos evidencia Caïns y esto nos habla de una gran cantidad de mitocondrias. Aquí es lo que les decía, la configuración de las mitocondrias puede ser ortodoxa o puede ser condensada. La configuración ortodoxa nos habla de que hay muchas crestas, de que hay mucha matriz y nos habla de una fosforilación oxidativa abundante. Cuando tenemos mitocondrias en configuración condensada, las crestas no están plegadas y esto implica que hay mucho espacio intermembrana. Esto nos hablará de otros procesos metabólicos como la beta oxidación. ¿Sale? Listo. Hasta aquí nos quedamos. Esto lo veremos con el doctor Calixto en clase en vivo. Por favor, si hay algo que no queda claro, si tienen alguna duda, pues nos pueden mandar un mensaje al Telegram o lo podemos ver en clase. Sin nada más que agregar, que tengan un feliz puente. Si están viendo esto después del puente, que hayan tenido un feliz puente y nos vemos en la clase.